Bueno, bienvenidos. Acá estamos convocados en esta charla, yo digo que es de avanzada, de vanguardia, bien uraniana, ¿no? Con los tiempos que ya los Sí, tenemos, pero que vienen. La verdad es un placer estar con Mónica Gobín. Mónica Gobín es astróloga, por supuesto, pero tiene un montón de otras formaciones, es pedagoga, investigadora, fundamentalmente en temas de educación, antropóloga social, ¿verdad, Mónica? sí, Antropóloga sí, sí. social, además de tarotista, terapeuta floral, es maestra de Reiki, de Magnify Healing, Gil, em, tuvo el honor de formarse también en terapias de vidas pasadas con el doctor Kabuli, y tiene un libro editado que es Danzando el Mandala de tus Lunas, ¿no? Especializada, bastante especializada, y ahora vamos a ir hablándolo, también en temas de género, en temas de mujeres, ¿no? Esto en todo lo que es la problemática también, ¿no? Tanto desde lo psicológico como de lo arquetípico mitológico, ¿bien? Yo voy a hacer, nada, yo no me quería perder esta charla, poder estar charlando con Mónica, así como tomando un café, porque desde que me apasioné y me atrapó Quirón, yo decía, desde que descubrí Quirón, yo no lo descubrí, obviamente, lo descubrió Charles Coban, pero desde que lo descubrí desde lo astrológico y el impacto que tenía, y lo empecé a investigar, la verdad que me quedé fascinada con esa nueva zona del sistema solar que tenemos, que ya no es el mismo, el que estudiamos cuando éramos chicos, cuando éramos pequeños en el colegio, y creo que es tan evidente en cómo vivimos la sociedad actual en cualquier lugar del planeta en el que estemos, que ya necesitamos conocer esos nuevos arquetipos que están impactando en el inconsciente colectivo, porque la humanidad cambió muchísimo. Por eso me animo a decir que es una astrología del siglo XXI y es una astrología diferente. Necesitamos ampliar, ¿no? Si hay algo que en este momento necesitamos es ampliar nuestra cabeza, abrirnos a todos estos nuevos paradigmas que fueron surgiendo automáticamente, ¿no? Em, yo la sigo mucho a Melanie Reinhardt, que obviamente fue la que primero investigó y más profundamente, junto con Jane Stein, investigó Quirón y los centauros, y en un momento presentó el dibujo de lo que sería, cómo se vería un mapa astral si pusiéramos todos los centauros, los planetas enanos, los asteroides más allá de Plutón y demás, y era un enjambre de órbitas, realmente era como una madeja de ovillo, toda caótica, y, y realmente empecé como a decir, bueno, si allá arriba empezamos a ver el cielo de esta manera, aquí abajo tiene que pasar algo, como es arriba es abajo, ¿no? Porque realmente ya con los que se dedicaron o nos dedicamos a investigar a Quirón, a los centauros, Apolus, Nessus, Chariclo, Sedna, Eris, ¿no? Los asteroides, realmente vemos que funcionan y que abrieron una nueva conciencia, o yo diría dimensión, ¿no, Mónica? Del inconsciente colectivo. ¿Vos cómo lo ves? Eh, en primer lugar, quiero darle las gracias a todos los presentes. Hola, gracias por estar acá. Y gracias, Claudia, por la invitación a trabajar este tema que a mí me apasiona. Evidentemente, esto que es, vos dijiste una madeja en el cielo, que a veces parece nuestra vida, un espejo de nuestra vida, esa madeja, ha estado por mucho tiempo. Lo que pasa que hacia finales del siglo XX, principios del siglo XXI, hemos sido bombardeadas y bombardeados por los cuatro costados por un montón de descubrimientos. Bueno, mismo Internet nos cambió el mundo, la genética, la producción de alimentos, la genética aplicada a la medicina, las sondas que van al espacio y trajeron muchísima más información. Entonces es un momento
muy especial. Yo creo que somos privilegiadas y privilegiados por estar en este momento, ¿no? A pesar de que pueda llegar a ser muy frustrante esto de, hay tanta cosa ahí arriba, hay tanta cosa que la tengo que poner en la carta natal y no veo nada. Melanie habló de la carta negra, ¿no? O sea, la tapo con factores, que no sería el objetivo principal, ¿no? Esa madeja hay que empezar a acomodarla y a formar nuevos ovillitos, sacando nudos y desarrollando nuevas técnicas para poder aplicar todo esto que tenemos hoy y que en realidad los asteroides se empezaron a descubrir en el siglo XIX, pero digamos que no tuvieron y no tienen mucha presencia en nuestro medio todavía. Pero ya tenemos un montón de sectores en el sistema solar que son dignos y ricos para estudiar, analizar y que representan todos los desafíos que estamos viviendo en este siglo XXI, porque problemáticas como desde desórdenes alimenticios, abuso, crisis climáticas, temas éticos con respecto a la genética, la inteligencia artificial. Bueno, hay un chiquicientos temas para los cuales, bueno, la astrología tiene en estos nuevos factores una riqueza a estudiar y para trabajar y para ayudar a todas las personas, que A sería mí el objetivo. A mí me llamó la atención, perdón, Mónica, porque tampoco es casualidad, ¿no? Los cuerpos celestes son descubiertos, obviamente, por astrónomos y el observatorio, la asociación, mejor dicho, mundial de astronomía, es la que avala que un cuerpo celeste tiene una órbita y le va poniendo al principio un código y después los nombra, ¿verdad? Les da, algunos les da nombres y a otros no, otros quedan con un código de número, ¿sí? Con algún número. A mí me llamó la atención cómo en un momento, yo hablo de centauros porque es donde yo más investigué, porque me atraparon los centauros, cómo se empezó a ver enseguida, a reverberar aquí abajo la naturaleza más primitiva, la naturaleza más orientada a lo sexual. Vos recién mencionabas temas de acoso, temas de violación, por ejemplo, que son temas o arquetipos relacionados a los centauros, ¿bien? Sí, Entonces, me llamó la atención esta sincronicidad y después en un momento, que vos nos explicarás, porque yo no tengo exactamente ni las fechas ni cuándo, empezaron los astrónomos a nombrar, por ejemplo, Makemake, que es un planeta enano, está nombrado con otra mitología ya. Nos salimos de la mitología griega, la romana, de los centauros, y vamos a la mitología más locales, ¿no? Más indígenas de alguna manera. Porque Makemake, si no me equivoco, es una deidad de la isla de Pascua o quien dio sí, origen sí, a la isla de Pascua, ¿no? sí. Entonces, ahí se empezó como a alivianar este pico que había, ¿no? Al menos esto es lo que yo interpretaba, de esta cosa primitiva del centauro, ¿no? Porque Quirón fue el sanador, el más estudiado, pero todo el resto eran desbordes, ¿no? Todo el resto de los centauros Sí. estaban signados por desbordes. Así que por ahí estamos como entrando en otra etapa, ¿no? En la humanidad o en el inconsciente. Yo creo que sí. Soy una convencida que sí. Por eso aparecieron los centauros en la década de los 90, la mayoría. Si bien se siguen descubriendo, a lo mejor en este momento se está descubriendo y poniendo el código a otro factor, Algunos. pero digamos que tenemos los mensajeros en esa figura. Claro, Quirón nos conquistó por la riqueza y la simbología sanadora de su Claro. figura, pero
los centauros vienen con una carga dual diferente, porque tienen un origen familiar diferente. Y ahí viene otro tema. ¿Desde hace cuánto que estamos hablando del transgeneracional, de biodecodificación, de todos estos, de constelaciones? No hace muchos años. Bueno, aparece el tema de las genealogías tanto en lo que es la mitología greco-romana, como la aparición y la apertura a otras deidades y aparición, digamos, de arquetipos femeninos diferentes a los tradicionales de Luna y Venus, porque en la sociedad habían aparecido movimientos sociales que de alguna manera manifiestan arquetipos remozados. Tal cual. Yo les preparé, digamos, yo soy muy maestrita, o sea, mi profesión primaria es de ser maestrita, y les preparé algo como para que la charla sea, digamos, alineada. No les No quise olvidarnos de traer, nada. claro, Ujú. no les quise traer demasiadas fechas porque son muchos factores y después es como que uno no se acuerda a lo mejor la fecha exacta, que no es lo que a lo mejor hoy por hoy es lo más importante a ver, sino la naturaleza de estos factores, la importancia que tiene para la astrología del siglo XXI y el por qué o cómo podemos integrarlos a nuestra tarea como profesionales de la astrología. Esto me gustó. De paso, aprovecho y les comento, quizá ya todos deben saber, pero Mónica, esta charla obedece que queríamos presentar desde ISA a Mónica, porque va a estar dando un primer seminario de centauros y planetas enanos, todo esto mucho más exhaustivamente, y el seminario va a ser de 4 meses que empieza en abril. Por eso queríamos, como es un tema nuevo, esta charla obedece a que queríamos informarles o transmitirles de qué se trata toda esta información nueva, ¿no? Así que todo esto lo van a ver en profundidad en ese seminario, pero esto es simplemente, bueno, para mostrar de qué se trata, ¿sí? Moni, si querés, podés compartir y compartir la presentación que tenías. De paso digo que sos pura mercurial porque sos Liana con luna en Virgo. Claro, y aparte el Sol Urano, ¿no? Entonces siempre estuve ahí en lo nuevo, lo raro, Bueno, lo diferente. Bueno, yo le he llamado así, nuevos arquetipos planetarios, su integración e interpretación en la carta natal, gracias a la invitación de ISA este año. Bueno, acá esta es una pregunta que encuentro siempre que abro el tema de estos factores nuevos, entre comillas, que algunos no son nuevos, tienen casi 2 siglos. ¿Por qué querría usar estos factores nuevos que ni sé qué son? Hay demasiados, son demasiado pequeños para hacer alguna diferencia, es mucho trabajo y además no sé por dónde empezar. Claro, estas son las dudas que generalmente aparecen en los cursos, donde de entrada no hace falta poner la carta negra, como dice Melanie Reinhardt, de poner todos los factores habidos y por haber de entrada en una carta natal. Pero ¿qué es o cuál es el tema principal debajo o, digamos, lo que sería la corriente por debajo de la astrología? Vamos a comenzar por el principio. Hace un tiempo se encontró un colgante en el sur de Polonia. Estaba hecho con marfil y
posiblemente tiene 41.500 años. No estamos hablando de los sumerios, estamos hablando del nacimiento prácticamente del Homo sapiens. Fíjense, yo ahora les voy a mostrar otro gráfico, las muescas que tiene el colgante. Acá es el gráfico y acá hay muescas que corresponden o dan cierta reminiscencia astronómica a un analema. El analema es una figura, si yo todos los días tomo la posición de la luna o del sol en el mismo lugar de la Tierra, voy a tener a lo largo de un tiempo una figura que se parece al infinito, ¿no? Sumamente simbólico. Esta curva, que la tenemos acá hecha por fotografías en el siglo XXI, que son 48 fotos del Sol. Fíjense que en el año 41.500 o tal vez un poco más, las personas también observaban los cielos, también marcaban, y no solamente por alguna razón práctica como puede ser la siembra o la cría de ganado, por una relación espiritual entre el cielo y la tierra, que va mucho más atrás que Sumeria y seguramente va a ir mucho más adelante en las generaciones que vienen. La astrología une el cielo y la tierra y es la evidencia de la búsqueda humana de significado. Entonces, este tema de los nuevos factores, si yo lo corro del significado, estoy perdiendo la riqueza de toda una tradición. Esos significados los hemos buscado en el cielo desde a lo largo de la historia, donde se fue conceptualizando, o sea, nosotros hablamos de Sumeria porque hay registros, pero en la noche de los tiempos también pasaron cosas, o sea, todo el conocimiento que de alguna manera quedó registrado en las tablillas de arcilla comenzó mucho antes, ¿no? Y cada época, cada momento histórico explica esto de acuerdo a su cosmovisión, que no era la misma la de los sumerios a cuando ya vamos a la Grecia clásica, a los árabes, a la Edad Media, al Renacimiento, a la época en que la astrología perdió fama y empezó a tener mala prensa hasta que resurge y hoy, pleno siglo XXI, donde la mayor parte de las publicaciones de las redes tienen que ver con temas astrológicos, aunque no todas, por supuesto, son buenas. La historia nos muestra cómo el descubrimiento, reconocimiento y elección del nombre, y ahí es algo de lo que habías dicho, Claudia, ¿no? Esto de cómo hay una sincronía, el nombre de cuerpos en el espacio han coincidido con saltos en la expansión de la conciencia y su impacto en la cultura. El descubrimiento de un factor astrológico nos indica que la humanidad está preparando para activar e integrar el arquetipo intrínseco a ese factor. Este señor, Richard Tarnas, que tiene una obra que es hermosísima, que yo le recomiendo a mis alumnos siempre la lectura, nos da una frase básica. Creo que la sorprendentemente consistente y matizada realidad de las correlaciones planetarias con la dinámica arquetípica de la vida humana es uno de los indicios más convincentes que tenemos de que vivimos en un universo lleno de significado y propósito. O sea, cada elemento en el cielo tiene su significado. Y cuando huimos de la complejidad emergente del sistema solar, esto que hay tanta cosa hoy y no sabemos por dónde empezar, y nos retiramos a una imagen precopernicana, estamos traicionando nuestra tradición y nuestros antepasados astrológicos, que yo estoy segura que estarían encantadísimos con toda la información de la que gozamos en este momento, ¿no? Esta es una frase de mi maestro, Steven Forrest,
que si bien no ha incorporado todos los factores, digamos que ha sido una de las voces más abiertas en este tema. Cada uno de los símbolos representa un espectro, ¿no? O sea, altas y bajas. No es el factor en sí, sino la forma en que la conciencia humana interactúa con este espectro, lo que determina de alguna manera lo que va a suceder. No porque veamos, por ejemplo, un factor con ciertas características míticas que no son a lo mejor muy virtuosas, va a significar lo mismo en la carta de una persona hoy en el siglo XXI. Pero es muy posible que nos estemos manejando con estos factores en una banda promedio, ¿no? No todos tenemos el mismo nivel de conciencia, no todos tenemos el mismo trabajo espiritual. A veces la persona llega a la consulta con no sé qué hacer de mi vida, no sé cuándo me perdí. Entonces, estos factores ayudan, depende del caso, y esto es la técnica que se va a desarrollar en la propuesta, se va a trabajar en las cartas de la persona. Y así, si la historia sirve como espejo, cada descubrimiento, así como lo fue Plutón en el año 30, donde nos enfrentó a la sombra, al poder del átomo, a la genética, y descubrió el inmenso campo de la psicología profunda, y impactó en la astrología también, ¿no? En la astrología que conocemos hoy como psicológica o humanística. Acá tenemos unas vetas increíbles de simbología, con una capacidad de sanación impresionante si nos animamos a dar ese paso, a abrirnos a lo nuevo, a lo que nos trae un poco la vida. Bueno, en la comunidad astrológica estos son los factores. Supongo que la mayoría de ustedes son profesionales o alumnos avanzados. Habíamos incorporado hasta Neptuno, y Plutón vino en el año 30 del siglo XX, y después hubo una suerte de debate y debacle cuando en el año 2006 la Asociación Internacional de Astronomía cambia, o mejor dicho, define específicamente lo que es un planeta. Con Plutón encontramos la liberación de energía de la sombra del mundo, pero también en ese momento aparecieron las herramientas para empezar a integrarla. En este momento, como dijo Claudia en un principio, todos los temas de abuso, victimización, temas médicos, problemas éticos con la genética, contaminación, crisis climática, de alguna manera vienen de la mano de estos factores y con posibles soluciones a nuestros desafíos, ¿no? En realidad un planeta es descubierto en un momento, y un tiempo antes ya se empieza a manifestar en el mundo ciertos fenómenos sociales, ciertas demandas que tienen que ver con ese planeta. O sea, no es que el día que lo descubrimos se oprime un botón y ya tenemos el factor, sino que hay un sello generacional, ¿no? Hay un impacto que a lo mejor tarda años en tomar cuerpo, que se investigue, que se integre. A comienzos del siglo XXI comienzan a aparecer estos factores que nos traen acá, digamos, a esta charla. Y Plutón, como les dije recién, fue incluido en una nueva categoría. Y yo recuerdo ese año
donde toda la gente estaba muy enojada porque le habían bajado de categoría. Y digo bajado de categoría entre comillas, porque lo de nano o lo de chico vino arrastrando una subestimación del factor. Y todos sabemos que Plutón es Plutón. No nos pusimos a debatir y analizar qué significa esto de que en el fondo del sistema solar tengamos un montón de factores, un vecindario muy poblado, ¿no? Dentro de la definición de planeta tenemos varias premisas, ¿no? Una forma redondeada, o sea, por la cantidad de masa suficiente, tiene que tener determinadas características, pero la que es la premisa que es básica es la dominancia orbital. O sea, tiene que haber desalojado a otros factores de la órbita. Entonces, yo les voy a proponer un minuto de reflexión sobre lo que significan tipos grandotes, los grandotes gaseosos con su órbita, como pueden ser Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y otros que están viviendo en un vecindario más poblado y que de alguna manera tienen que estar en relación con la órbita de los otros, ¿no? Como que nos propone un nuevo tipo de personalidad, ¿no? Una cosa, ya no son los dioses olímpicos grandotes con superpoderes, sino acá tenemos un montón de factores que vienen de un lugar muy frío, muy parecido al inframundo que hablaban las primeras civilizaciones, la Duat egipcia o el inframundo mismo de los griegos, que es el Hades, que es lo más conocido, o el Irkala de los sumerios. Ese tipo de frío, digamos, de fondo de nuestro inconsciente, donde empiezan a venir algunos por medio de mensajeros, como los centauros, pero otros que empiezan a ser descubiertos a medida que tenemos mejores aparatos o tecnología para ver. Yo esto lo veo como que significa estamos viendo cosas que antes no podíamos ver porque es el momento de verlo. Y el momento de decir, no es que Plutón no valga porque es chiquito, porque es enano, sino que tenemos otra categoría de planeta. El planeta enano no deja de ser un planeta. Y eso, sinceramente, no lo he visto mucho ni en el debate, ni en las conversaciones, ni mismo en los congresos. Acá es, bueno, habíamos puesto lo de la dominancia orbital, que es un tema de mecánica celeste, que es, digamos, se las acabo de referir hace un minuto. Y tomando en cuenta todo este mapa que tenemos hoy, el autor Alan Clay es un astrólogo que es director de cine también para esas cosas neptunianas o uranianas que pueden aparecer en algunos astrólogos. Dividió el sistema solar en sectores, en 7 zonas astrológicas. Tenemos los planetas personales, el cinturón de asteroides, donde encontramos el planeta enano Ceres. Ceres tuvo muchos cambios y la han vuelto a denominar asteroide, planeta asteroide y después planeta enano. Los 4 gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y entre Saturno y Plutón Caronte, que se viene perfilando y hay gente estudiando esta relación de Caronte con su satélite, los centauros. Quirón, que es el más conocido, que la mayor parte de los astrólogos, por lo menos los humanistas, lo han incorporado, lo han integrado. Folus, Cariclo, que aparece como Chariclo en algunos textos, y Neso o Nessus.
el cinturón de Kuiper, que es algo más allá, donde encontramos los transplutonianos o plutinos, donde tenemos digamos, al modelo del área, que es Plutón, y a Varuna, que todavía no es candidato a ser planeta enano, pero todavía no tiene esa designación. Tenemos otros plutinos, Eris, Varuna, Quaoar, Makemake y Haumea. Y acá empezamos a ver nombres que no conocemos o nombres que no pertenecen a la tradición grecolatina. Uno, porque encontramos una apertura a comienzos del siglo XXI a mitologías de otras culturas. Hay una apertura a diosas, hay una apertura a, en el caso de Makemake, a una cultura que fue diezmada, es prácticamente una suerte de recuperación de un arquetipo masculino deconstruido, ¿no? Es un dios de la fertilidad, un dios creador, de una cultura aislada, pero que en un momento sufrió un genocidio tremendo y que está relacionada, bueno, como se fue descubierto un día de Pascua, le habían puesto conejito de Pascua y no terminaban de encontrar el nombre. Fue bastante peleado y la Asociación de Astronomía lo presionó a Mike Brown, que es el descubridor de Haumea también y de Eris, que tenía que ponerle el nombre si no se lo iban a poner ellos. Entonces tuvo como una suerte de iluminación uraniana y pensó en la isla de Pascua y pensó en el daño ambiental, lo que significaba también este nuevo arquetipo masculino. Bueno, tiene un montón de cosas que en la propuesta se desarrollan en detalle, ¿no? Que es muy interesante porque tiene que ver con la forma en que lo interpretamos en la carta. Pero fíjense en todo lo que hay dentro de estos factores que son sumamente nuevos. Y en el final, en un lugar muy, muy helado, muy como en el fondo de nuestro inconsciente, tenemos a los factores que son como Sedna, que todavía tampoco ha sido categorizada como planeta enano, es candidata, pero que tiene un ciclo larguísimo, tan largo que a veces dicen, ¿vale la pena? Porque tiene como 11.400 años de ciclo. Sí, tiene muchísimo que ver en el cambio climático, en la época antropocéntrica o antropoceno que estamos viviendo, y tiene que ver con, en lo personal, con temas de victimización, temas... Sedna es una diosa oscura, si bien es una madre creadora, es una diosa del océano y ha sido la madre de las criaturas marinas, tiene componentes, igual que Eris, de lo que se llama en espiritualidad femenina diosa oscura, o sea, diosa oscura en el sentido de que es la parte de la sombra de la figura femenina que ha sido sepultada en la sombra, demonizada, y que hoy está surgiendo y está generando muchísimo movimiento desde lo sociológico, antropológico. Fíjense que en antropología la categoría mujeres existe desde hace menos de 20 años. O sea, la ciencia del estudio del hombre era literalmente el estudio del hombre. Recién ahora están incorporando, digamos, la mujer en la prehistoria como cazadora, como recolectora, los cultos anteriores a
al neolítico. Y bueno, todo este movimiento en historia, en antropología, tiene que ver con estas figuras femeninas que vienen de ese lugar tan helado del sistema solar. O sea, los nuevos factores representan nuevos niveles de conciencia y este nivel nuevo de conciencia no prende automáticamente, no tiene que ser trabajado o integrado. Y en cada persona va a impactar de manera diferente de acuerdo a su propio nivel de conciencia. Cuando nos encontramos en un camino espiritual, y la mayor parte de los astrólogos y astrólogas que conozco están, en mayor grado o menor grado, estamos como en territorios desconocidos, ¿no? Donde nosotros también estamos creciendo, nosotros también necesitamos sanación. Bueno, y acá les quiero traer un tema que si bien lo introdujo Rudyard en el 58, viene a replantearse con estos nuevos factores. Todos habrán escuchado las octavas cósmicas, o sea, Neptuno, la octava cósmica de Venus, Plutón de Marte, pero ahora nos encontramos con otro grupo, otro nivel de octavas, la que yo llamo segundas octavas, más espirituales, más transgeneracionales. Podemos decir que, voy a esto, Rudyard cuando habló de las octavas, explicó que no es solamente expresiones más espirituales de una energía familiar, sino que esto, la octava superior, actúa sobre la octava inferior. O sea, hay una polarización y los planetas personales vuelven a ser resignificados en función de estas octavas. Estas han nacido o vienen a perturbar y transformar, de hecho, a repolarizar, a sacudirnos, ¿no? De ciertas cosas anquilosadas y reorientar Mercurio, Venus y Marte. Entonces, no es solamente leo el mito del factor y trato de pegar, cortar y pegar si el factor está con el Sol, con Venus, con la Luna. No, implica una reinterpretación de toda la carta y de todos estos significados. Y Rudyard lo dijo en el 58. Urano nos trajo la conciencia intuitiva, Neptuno la conciencia espiritual y el descubrimiento de Plutón la conciencia psicológica. Y en el siglo XXI los planetas enanos vienen a representar las segundas octavas superiores, resignificando los planetas interiores, los sociales, Júpiter y Saturno, y los transaturninos. No se trata de sumar factores, sino interpretar este cambio y este dinamismo, ¿no? Con temas de nuestro ciclo. Y acá les pongo, este cuadro pertenece a Alan Clay también, que es el director de la Universidad de los Planetas Enanos. Él trabaja en Nueva Zelanda y ha estado siempre, digamos, como punta de lanza en la investigación de estos factores. Sedna sería la octava superior de Ceres y Ceres de la Luna. Makemake o Makimaki de Urano y de Mercurio. Haumea de Neptuno y de Venus. Eris de Plutón y de Marte. Quaoar de Júpiter. Júpiter también tiene, digamos, un significado muy especial en estos tiempos, ¿no? Y Varuna o Varuna con Saturno. Año 2003. Este es un año donde empezamos a notar un montón de cambios en el mundo. Los cambios climáticos, cambio en el centro electromagnético de nuestro planeta, el recrudecimiento del terrorismo internacional, que ya había empezado
Podemos hablar desde antes del derrumbe de las Torres Gemelas, el fin de Yugoslavia y la guerra de Bosnia, que fue anterior a esto y fue sumamente sangrienta con crímenes de guerra tremendos. Crímenes de guerra que alguno me ha dicho siempre hubo tragedias en la guerra, pero con la facilidad de información y supuestamente el nivel que tiene la humanidad en este momento fue como ir 4 casilleros atrás o 5 vuelta. Seres humanos tienen que volver a aprender. Hemos encontrado telescopios que nos envían imágenes tremendas. Ahora sabemos hasta la composición molecular de la atmósfera de estos factores. Cambios de paradigma en las ciencias duras y en las ciencias sociales. Un cambio de conciencia, ¿no? La gente empezó a buscar salidas espirituales diferentes, ¿no? Ya las religiones tradicionales no cumplían de alguna manera esa capacidad de sanación o de alimentar el alma, y por otro lado la terapia tradicional tampoco. Empezó a ser insuficiente y empezó a aparecer lo alternativo, que si bien podemos decir que nació con Quirón, tuvo un arranque tremendo en el siglo XXI con la incorporación de así a grandes y de manera muy abierta de técnicas chamánicas, tomas de ayahuasca, retiros espirituales, un montón de cosas que 50 años atrás no eran cosas de hippies, como se decía en ese momento. Y ahí aparece el desafío de este nuevo planeta que es Eris, que en su momento fue un planeta. Luego, si bien el descubrimiento o digamos, en el momento en que lo anuncian a la sociedad fue en el 2005, en el 2006 se publica la nueva definición de planeta y tanto Plutón como Eris pasan a ser planetas enanos. Y un poco Eris recibe el nombre, Mike Brown y su equipo la llamaban Gina, como la serie Gina, la princesa guerrera. Hacía muchos años que se esperaba o se pronosticaba otro planeta más allá de Plutón y que tenía que ver con Casa 7. Se lo había llamado Perséfone porque también otra diosa oscura, esto digamos de empezar a ver arquetipos diferentes, ya no es el arquetipo femenino virginal, luminoso, sino que empezamos a reconocer las partes en la sombra. Y para el equipo que descubrió a Eris, esta serie tenía de alguna manera lo que tiene el arquetipo, el nuevo arquetipo de Eris, no el mito griego, ¿no? Acá tenemos que tener muy en claro que el arquetipo no es el mito. Nos basamos en el mito para ver de qué manera funcionaba en otro momento histórico, pero el arquetipo en el siglo 2000, en el siglo XXI, lo llenamos con los cambios culturales de este momento. Y como se armó un tole-tole con la bajada de categoría, que no es para mí una bajada de categoría, sino una recategorización de Plutón, Eris quedó como el nombre, digamos, que mejor le cabía a este planeta enano. Está en el borde, está ahí en un lugar muy frío, con un ciclo que es el doble del de Plutón, pero tiene un 27% más de masa. Y representa temas de discordia, rebelión, pasión, intensidad, autenticidad y autoexpresión, transformación, renacimiento, poder femenino e igualdad. Einstein dijo que ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Y estamos llegando a un nivel de que no podemos resolver las problemáticas que tenemos.
Y Eris aparece en todas las cartas de evento, de todas las crisis de los últimos 25 años. No la habíamos descubierto en el 2000, pero ya la hemos incorporado. Aparece como elemento muy interesante en mundana y muy interesante en las cartas que tienen a Eris en aspecto con planetas personales, con las luminarias, con el ascendente. Y el tema de la diversidad, la equidad, la inclusión están en el punto de mira de la cultura dominante. Y de alguna manera no podemos terminar de resolver la inclusión de toda la población. Siempre aparece el odio, aparece... Es como que con Marte yo me peleo con mi vecino. Con Plutón le quiero aplastar la cabeza a mi vecino y quiero más poder para mí. Pero con Eris, si bien comienzo con un momento de discordia y de competencia, Eris integrado me lleva a un nivel de que, bueno, lo tengo que aceptar. No piensa como yo, no es como yo, pero se merece una inclusión. Y esa sería la respuesta a los que se preguntan, ¿cómo puede ser Eris regente de casa 7 o de Libra? Y ahí la cosa va por ahí, si bien yo en este momento no me atrevería a hablar de regencias, ¿no? La gente no entiende cómo vivir todavía todos juntos en armonía. Esperemos que en algún momento lo aprendamos, pero si no empezamos a incluir otras respuestas, otro tipo de enfoque, tal vez no lo logremos nunca. Y bueno, acá les presento mínimamente lo que la propuesta quiere traer. Ver a Plutón Caronte, o sea, temas de Plutón que no son muy trabajados tradicionalmente. Eris, por supuesto, como la mejor exponente de los planetas enanos. Ceres, cuyo viaje del fondo del sistema solar al cinturón de asteroides ha demostrado características que son muy importantes en sus significados, ¿no? Y su relación tanto con Saturno como con Plutón. Makemaki o Makemake, Quaoar. Quaoar es el dios creador de un pueblo que también prácticamente ha desaparecido, de un pueblo originario de la costa oeste de Estados Unidos, los Tomba. Es un dios que creaba bailando y cantando, o sea, un poco como una eurínome griega, pero no es una imagen como las religiones tradicionales con el verbo, ¿no? Que crean lo mismo Júpiter. Es otro enfoque a una energía creativa que tiene que ver con soluciones out of box, fuera de la caja, o la creatividad diferente. Y Haumea, que es también una diosa madre, una diosa de la fertilidad, pero una diosa de la fertilidad de la cultura de Polinesia, de Hawái específicamente, que tiene un lado oscuro de fuego, que tiene que ver con el linaje ancestral, con muchos renacimientos, se la ha visto ligada a temas de la genética actuales, temas del transgeneracional y, muy importante, con el problema actual de los alimentos. Si hubiera tiempo, hay otros, es como que, bueno, a mí me gusta poner todo, ¿no? Entonces, tal vez haya tiempo para ver a Gong Gong o a la gente le interese, a Ixion, el planeta de los conflictos internos, que está relacionado con el linaje de los centauros, míticamente. Varuna,
que quiero aclarar, Varuna es mucho más antiguo que el panteón hindú, es védico, o sea, es del comienzo de los tiempos. Ha cambiado un poco su significación, pero la más antigua tiene esa cosa saturnina de la ley ética, la ley moral, y de manera más moderna se lo ha relacionado con las aguas del cielo y de la tierra, o sea, con las aguas en el sentido metafórico, con las ideas, y con las aguas de la tierra, que tiene que ver con la fertilidad de alguna manera vista más desde lo intelectual. Orcus, que es un dios etrusco del inframundo, en el fondo del sistema solar hay un lugar donde están los dioses creadores, ¿no? Los que tienen nombres de dioses creadores de la mitología. Pero hay un lugar profundo y oscuro que tiene esa relación con los inframundos de las culturas antiguas, donde encontramos a este personaje que tiene ciertas características plutonianas, pero tiene personalidad propia. Y uno de mis factores más queridos, que es Sedna, nos llega desde la mitología inuit de los esquimales, la madre del mar, que habita en un inframundo también, ¿no? O sea, no es la madre luminosa, la reina del cielo, sino que está víctima en un lugar frío y oscuro. Y el otro tema, y perdonen si me apuro un poquito, es el de los centauros, al que llamo mensajeros de nuestro inframundo. Los centauros astronómicamente están como a caballo de las órbitas entre Saturno y Neptuno, casi algunos hasta Plutón, ¿no? Cuando la órbita es muy excéntrica. Entonces es como que van al fondo y vuelven, depende del momento de esta órbita, ¿no? O sea, si están en el afelio, si están en el perihelio, y de alguna manera esa naturaleza dual, porque eh, bueno, Quirón fue recategorizado en los 90, es un centauro porque es cometa y es asteroide. Fue más o menos el momento en que la Asociación Astronómica dijo, no usen más la palabra planetoide porque no va, y acá, bueno, la seguimos usando. No hay problema con eso, pero de alguna manera cuando estos factores toman fuerza en determinado momento y de acuerdo al lugar de la órbita en que están, empiezan a tomar como velocidad, empiezan a tomar, digamos, como la parte cometa se despierta. Y eso también tiene una interpretación, tiene un análisis en esta propuesta. ¿Y a quiénes tenemos acá? Primero, cada vez que un centauro muere en una historia, porque los centauros son una figura de la mitología griega, todos mueren de alguna manera en relación a, a Hércules, que lo podemos poner como el héroe solar que representa un poco la conciencia del sol, ¿no? Y en ese momento hay una transformación. En ese momento pasamos a un nivel de conciencia, a otra etapa del viaje. Esta es una frase hermosa de Melanie Reinhardt, que ha sido una de las primeras en publicar y trabajar muchísimo el tema de los centauros. Todos hemos visto en la consulta los tránsitos de Quirón, los hemos pasado como en nuestra carta también. Bueno, los otros también tienen temas específicos que van a desarrollarse en esta propuesta. Esta sería Cariclo, o Chariclo como se escribe en inglés, que en realidad es un centauro astronómico, es como un pequeño Saturno, porque tiene aros, anillos. Míticamente es una ninfa y era la esposa de Quirón, lo cual nos relaciona con ciertos temas. Bueno, Quirón, que ya lo conocemos, Nessus, Polo o Folo. ¿Y qué podemos decir como para presentarlos? Bueno, Quirón el líder,
veríamos de alguna manera los últimos trabajos sobre Quirón, completaríamos de alguna manera algunas cosas que se publicaron en los 90, ver ciertos secretitos del mito, o sea, el mito relacionado con otros personajes que enriquecen el mito de Quirón, anclando una nueva comprensión de nuestras heridas. Cariclo, su esposa, la herida maternal. La herida maternal es un tema duro que ha aparecido bastante frecuentemente en la consulta cuando llegan madres que empiezan a tener, empiezan a darse cuenta de ciertos problemas en la crianza de los hijos, ¿no? Empiezan los chicos a tener problemas en la adolescencia, o mismo en la adultez, temas que realmente hacen que el tránsito de Cariclo de la mamá sea un tocar o poner el dedo en la llaga de esa herida maternal. Por otro lado, desde lo espiritual, integrando el sagrado femenino y el sagrado masculino, en el sentido de convertirnos en seres completos, o tratando de serlo. Bueno, Neso. Neso o Nessus está relacionado con un asteroide especialmente en el estudio de ciertos sucesos de abuso, violencia y demás, que no en todos los consultantes se encuentran, pero a veces Nessus los pone a las personas con este tránsito en momentos en que es como... A ver, yo soy muy Hollywood. Como en Breaking Bad, o sea, voy a hacer algo y todo sale mal, sale peor. Bueno, Nesu se encuentra en esas decisiones que tomamos en la vida cuando nos vamos por el callejón izquierdo, ¿sí? Y tiene que ver con las luchas de poder de manera mucho más, no es solamente el Plutón de la persona, sino momentos en que se desarrolla una batalla en la familia, con su pareja, con sus padres, con sus hermanos, en el lugar de trabajo. Es mucho más común de lo que podemos imaginar. Y Polo y el conocimiento sagrado. Polo o Folus tiene relación con muy neptuniano, con una suerte de jarra que él guardaba y una, digamos, complicaciones mitológicas aparte, tiene que ver con eso de, no sé de dónde me vino la información, no sé dónde, esa cosa que no comprendemos cuando tenemos como una suerte de irrupción del inconsciente en nuestra conciencia y nos dedicamos, o sea, al día que dejamos de ser personas pura cabeza y empezamos a basarnos en la intuición o aplicar técnicas que se basan en la intuición. Eso sí estamos, digamos, en el camino, pero la mayor parte de las personas, los tránsitos de follow lo pueden vivir como no sé, es como que como que tuviera una nube en la cabeza, no sé quién soy, no sé qué hacer de mi vida. Preguntas con las cuales nos encontramos en el consultorio frecuentemente, ¿no? Y nos enfrenta a puntos sin retornos, ¿no? A puntos donde no sé qué hacer, ya no quiero más esto, y tiene que ver con toda la parte de la familia, lo transgeneracional o el secreto familiar. Y bueno, y llegamos acá para contarles de qué se trata esta propuesta, que se enfoca en la integración de estos factores, en la delineación de la carta y en la interpretación, desde dos puntos de vista. Una perspectiva astronómica arquetípica mitológica, apuntando al coaching, y por otro lado, un panorama ayornado de las diferentes técnicas para la evaluación. Ya les presenté a los planetas enanos, a los centauros, a Sedna,
y técnicas de gestión emocional. ¿Por qué? Según José Ignacio Marina, no darle, uno de los grandes errores de la consulta astrológica es no darle herramientas al consultante. No somos psicólogas ni psicólogos, pero a veces las consultas astrológicas son una clase de astrología y la persona dice, qué lindo, pero ¿qué hago con eso? Entonces, bajamos al cuerpo con técnicas de gestión emocional este tipo de trabajo. Y por supuesto el asesoramiento en uso del software astrológico para que todos puedan hacer las cartas sin ningún problema. Y lo principal, ¿cómo determinar qué cuerpos menores son los más importantes en cualquier gráfico en un momento dado? Y los temas, y cómo los temas míticos contribuyen a moldear la vida de esa persona, ¿no? Ponemos el estrés o el enfoque en la persona. La carta viene después. Y en este listado de factores vamos a ver las características astronómicas que nos dan mucha información, el momento histórico en que aparece, la mitología, la psicología, el significado astrológico en la carta natal y la sinastría en el ámbito vincular. Se introducen conceptos de astrogenealogía y astromedicina cuando el factor realmente lo presenta, ¿no? Hay temas médicos en Aumea, en Ceres, que están muy investigados. Y bueno, gracias por estar aquí. Las y los invitamos a participar de esta propuesta. Un tema, Mónica, por demás inédito, de vanguardia. La verdad que es un lujo, un placer escucharte. Como digo, siempre me quedaría escuchándote días y días. Pero creo que es como, creo que en un momento mencionaste que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y creo que la humanidad en este momento, o nosotros que estamos en la búsqueda y somos, como vos decías, facilitadores de procesos en otras personas, estos elementos y conocer estos nuevos elementos me parece de una riqueza impresionante y que hacia adelante veo que va a ser casi obligatorio incluirlo y agregarlo en la carta. Puede parecer mucho material o mucha cosa, ¿sí? Pero creo que si no te entendí mal, si no corregime, es como encarar la consulta desde otro lugar, ver Sí, desde el consultante y no desde la carta. Porque en función de lo que el consultante traiga o vayamos descubriendo en su carta, en la carta tradicional, vamos a claro. poder ir seleccionando, eligiendo estos cuerpos celestes, estos centauros, estos planetas enanos, estos asteroides, para poder dar voz y que la persona contacte y dé voz a esas partes, porque la mayoría, como decía, son sombrías, son esas partes son partes, son pedacitos de la sombra que necesitan expresarse, ¿no? Tomarse conciencia. Es como un atomizarnos, como el cinturón de Kuiper, ¿no? Que hay Sí, cientos y miles de cuerpos celestes ahí flotando en el universo, para después volver a reunir esos pedazos nuestros. Y ahí tener otra percepción de nuestra personalidad, ¿no? De nuestro psiquismo. Eh, la verdad me parece, además es un placer y un lujo porque hay investigación, como decías, la mayor parte de la investigación, por supuesto, por no decir 99%, es en Estados Unidos, está en inglés, y que nos traigas toda esta información de vanguardia y tan inédita en español, en nuestro lenguaje, donde nos sentimos cómodos. La verdad, nada, me parece un lujo
y, y, y como estar a la vanguardia, ¿no? Es esto. Siento que es estar a la vanguardia, ¿no? Porque son los cambios culturales, el cambio de lo femenino, la potencia de lo femenino, que va a acompañar, ¿no? El ingreso de Plutón en Acuario, que ya Bueno, está en Acuario, el ingreso de Urano en Géminis, bueno, lo que ya vamos viendo que se va como configurando en el cielo, ¿no? No sé si hay preguntas, no sé si quieres acotar algo. Yo la verdad estoy fascinada con estos temas. A mí hace un tiempito me atraparon los centauros, todos ellos, y ahora, bueno, voy hacia los planetas enanos de la mano tuya. Em, no sé si hay preguntas, si quieren hacer algunas consultas. Los que quieran pueden pedirnos el programa detallado de estas 16 clases. No sé, Marce, si quieres agregar algo, o Cari, eh, o alguien quiere hacer algún comentario, ¿no? Estamos abiertos a preguntas. Nos dejaste a todos mudos. bueno, Estoy muteada yo. Ujú. Bueno, si no hay preguntas y están interesados, les pedimos que le escriban a Marce, a isa.informa@gmail.com para ampliar el programa, para saber los Sí. costos de este seminario de 4 meses. Bueno, y les agradecemos a todos por haber asistido y haber escuchado toda la charla. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, nos despedimos No. y bueno, y comienza en abril, va a ser los miércoles, ¿sí? Se va a dictar los días miércoles de 18:30 a 20:30 y con una duración de 16 clases. Por supuesto, como siempre, las clases se graban y después les mandamos el material. eh, y bueno, cualquier consulta, quedamos a su disposición. En las redes, si nos buscan en Instagram, ahí están los teléfonos de contacto y el mail de contacto, ¿verdad? Sí, sí. agrego una cosita. A mí me Sí. gusta trabajar mucho con las cartas, trabajamos con las cartas de gente famosa a una nueva luz con estos factores. Eh, Cada clase tiene al término un material que se entrega precisamente por la poca disponibilidad, si bien hay algo muy chiquito en español, la mayor parte está en inglés, como dijiste recién, y los que primero empezaron a investigar los centauros fueron alemanes, que es gente que trabajó en la elaboración de las efemérides, las Swiss efemérides de Ajá, astro.com. ajá. O sea, gente muy seria y con conocimientos astronómicos también serios. Eh, yo creo que verlos en la carta y verlos con la biografía de personas famosas es la mejor, digamos, o mejor dicho, el mejor comienzo para empezar a investigarlos en la propia carta, en Ujú. la carta de un familiar, que siempre lo hacemos, porque todos estos temas nos resuenan hoy, ¿no? Claro. Ninguno está fuera de lo que es el cambio climático o mismo a la gente de Argentina lo que ha sido la polarización que vive nuestro país. O sea, vamos a ver temas de mundana como temas de cartas individuales. Y además es algo que aparece mucho en la consulta, ¿bien? Porque son problemáticas actuales, ¿bien? Así que bueno, un lujo. Aquí te están poniendo en el chat, yo sé que no lo estás viendo, Moni. Muchas A ver, gracias, muy gracias. movilizador. Gracias por presentar este desafío, ¿sí? Así que están, bueno, movilizados. Por un lado estamos así Sí. como choqueados, ¿no? Por toda la inmensidad de todo este conocimiento nuevo. Y bueno, nada, cerramos acá, los esperamos que se apasionen como nosotros
en estas nuevas energías que de por sí son símbolo del siglo XXI, ¿sí? Muchas gracias, muchas, pero muchas gracias. A todos ustedes, a todas y todos ustedes, y a Isa, Claudia y toda la familia de Isa, por propiciar esta propuesta, esta invitación. Sí, un placer, un lujo además tenerte, Mónica. Les agradezco Gracias. a todos y Muchas bueno, gracias. cerramos entonces acá, terminamos la grabación